Bien, cuando hablamos acerca de la fe, tenemos que pensar en un pasaje que es un pasaje principal para poder hablar acerca de la fe. ¿De qué pasaje nos estamos refiriendo? Hebreos. Hebreos es un libro lleno de historia de fe, pero hay un capítulo específico que habla acerca de la fe definida y de la fe demostrada, y es el capítulo 11 de Hebreos. Así que vamos todos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego empieza a relatar diferentes ejemplos. Cuando nosotros hablamos de fe, muchas veces no hablamos específicamente de la fe que la palabra de Dios menciona. Una cosa es el concepto de fe común, cotidiana, que uno escucha, y otra es la fe bíblica. Y cuando nos referimos nosotros a la fe, nos referimos a la fe bíblica, a la fe que la palabra de Dios muestra. En este capítulo 11 vamos a encontrar diferentes personajes, personas que hicieron grandes cosas que quizás hoy en día nosotros no la podamos ver. Cosas asombrosas a la vista del hombre. Menciona personas que apagaron fuegos, menciona personas que cerraron la boca de los leones, menciona personas que resucitaron muertos, menciona a personas del Señor que hicieron llover, hicieron parar la lluvia, cosas que hoy en día no veríamos. Ahora, la pregunta es cuando uno lee todos estos ejemplos de fe, que lo vamos a leer más adelante, algunos de esos ejemplos, ¿qué es lo que los llevó a estos hombres a hacer lo que hicieron? ¿Qué llevó a estos hombres a hacer lo que hicieron? Y es una simple respuesta, y es fe. ¿Fe en que podían hacer algo milagroso? No. Fe en Dios y en su palabra. Fe en el poder de Dios, que Dios se manifestaría de una forma sobrenatural. Porque ustedes saben que cuando hablamos de Dios, hablamos de una persona sobrenatural. Y las cosas que Él hace son cosas sobrenaturales. No son cosas cotidianas las que Dios hace. Él está aún en las cosas cotidianas de nuestra vida, como ir a la escuela, volver de la escuela, ir al trabajo, volver, hacer las cosas de la casa, pero Él obra en un ambiente mucho más elevado que nosotros no podemos ver, pero Él está obrando continuamente. Y es la fe en Él y en su palabra la que hace que esas cosas que no se ven se demuestren. El fundamento de la vida cristiana es nuestra fe en Dios y en su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día, cuando se habla acerca de la fe, muchas veces se distorsiona el concepto de la fe, ¿no? Y pensamos en la fe como una esperanza, o muchas veces pensamos en la fe como algo que tiene poder en sí misma. Y cuando a veces vamos a iglesias que quizás son conocidas, y quizás alguno ya estuvo en una iglesia donde se menciona la fe como algo que tiene un poder en sí misma. Y que mientras más fe tenés, más cosas sobrenaturales puedes hacer. Y que si no, Dios no te bendice o no ves algún milagro o no sucede esto en tu vida, entonces ¿por qué te faltó fe? Te faltó fe, por eso no viste los milagros que Dios podía hacer. Oraste por un enfermo, no se sanó, te faltó fe. Hablamos de la fe como si tuviera poder en sí misma la fe, pero
La fe en sí misma no tiene poder. Todo depende de dónde pongas tu fe. Otros hablan de la fe como una esperanza, ¿no? Yo espero que este año apruebe todas las materias. Yo tengo fe que voy a aprobar, uno dice. Pero esa es una esperanza que uno tiene. Porque no es que si yo digo, yo lo creo que voy a aprobar toda la materia, voy a aprobar toda la materia. Es una esperanza que está basada en el estudio y hay que estudiar y hay que esforzarse y a fin de año ya podés aprobar la materia. Otro dice, bueno, yo tengo fe de que me voy a sacar la lotería. Y no es una fe, sino más bien una esperanza de que quizás sale sorteado su número y se gana la lotería. Pero eso no es fe. No, yo tengo fe de que esto va a salir, pastor. Yo tengo fe de que este juicio me va a salir. Yo tengo fe que, no sé, va a salir se va a resolver este problema. Yo tengo fe que voy a salir de esto. Y a veces la frase común es que, ¿qué fe que te tenés? No, vos te tenés mucha fe. Eso es más una esperanza. Uno espera que pueda hacer eso, que pueda suceder algo. Pero cuando hablamos de la fe, es algo totalmente distinto. Va mucho más allá de las expectativas, va mucho más allá de la esperanza. La fe es algo sobrenatural. La fe no es algo que nosotros lo podemos ver. Fíjense cómo Dios define en su palabra la fe. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Hasta ahora quizás todos tenemos un concepto de fe. Vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de nuestra fe. Fíjense el versículo 1. Es pues la fe, está definiendo la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que analizar estas palabras porque no es simple como se ve. Y muchas veces lo memorizamos esto, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero no es así. ¿Qué significa en la fe la certeza? ¿Qué significa la palabra certeza? Bueno, la palabra certeza viene de la palabra griega hypostasis, una palabra que se utiliza también cuando estamos en medio de las pruebas. Pero hypostasis significa estar de pie debajo de. Estar firme de pie debajo de. Debajo de diferentes circunstancias. Estar de pie debajo de presiones. Estar de pie con plena seguridad de que lo que yo espero, eso va a suceder. O sea, yo estoy firme, parado. Y no importa lo que ocurra a mi alrededor o dentro mío, yo voy a mantenerme firme. Y si yo digo que hoy va a llover, yo me paro firme y espero de que hoy llueva. Y uno dice, no, pero pastor, usted está loco, ¿cómo va a creer de que va a llover? Está todo soleado. Bueno, en Misiones nunca se sabe, ¿no? Pero imagínense, Noé. Noé, vas a construir un arca porque va a haber un diluvio. Acá llovizna. Noé, a lo mucho cae una pequeña llovizna. O sea, lo que vos ves es una nube del tamaño de una mano. Es lo más grande que vas a ver, Noé. Y está diciendo de que Dios va a enviar un diluvio. Y estás preparando un arca y ya va 50 años y todavía no terminás el arca. ¿Saben cuántos años le tomó a Noé construir el arca? 120 años. ¡Güey! Dice uno, ¿no? 120 años construyendo el arca. Bueno, Noé no tenía toda la tecnología que hoy nosotros tenemos, ¿no? Y lo que él estaba construyendo es una monstruosidad de barco enorme, donde iba a tener muchos animales allí adentro. Y él era solo con su familia. Él lo hicieron solo, la familia de Noé. Pero Noé esperó. Y esperó, pasaron los años, gente quizás partió a la presencia del Señor y él seguía esperando y seguía construyendo. Y cuando llegó el momento, lo que no se veía, se manifestó.
De ese tipo de fe estamos viendo, estamos estudiando, de esa fe bíblica. Certeza significa estar 100% seguro de que lo que yo espero se cumplirá aún a pesar de las circunstancias. Yo voy a ir al cielo y no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa si sufro un accidente, si sufro alguna enfermedad, yo estoy seguro. Y nadie me va a cambiar el hecho de que yo voy a ir al cielo. Ya lo tengo en mis manos, estoy seguro. La fe bíblica opera de manera muy simple, dijo alguien. Dios habla y nosotros escuchamos su palabra, confiamos en su palabra y actuamos de acuerdo a ella sin importar las circunstancias o las consecuencias. Las circunstancias pueden ser imposibles y las consecuencias aterradoras y desconocidas, pero obedecemos la palabra de Dios sin cuestionar, creyendo que Él hace lo correcto y lo mejor. Eso es fe. Yo lo creo. Yo tengo seguridad. Por eso es pues la fe, es pues la seguridad, plena seguridad de que lo que yo creo, lo que yo espero, se va a cumplir. Y las consecuencias pueden ser duras algunas. Si vemos la vida del apóstol Pablo, todo lo que le costó. Quizás las consecuencias sean piedras que le caigan, ¿no? Y él estuvo dispuesto a las circunstancias, a las aterradoras consecuencias que le trajo predicar el Evangelio obedeciendo a la palabra de Dios. Uno de los grandes ejemplos para poder entender este tema de la certeza es nuestro amigo Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe, nos enseña mucho acerca de la fe. En Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, en un momento vamos a leer varios versículos del capítulo 22 de Génesis, pero en el capítulo 22 Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. En otras palabras le dice, sacrifícalo allí en holocausto. Esa es la palabra de Dios para Abraham, el mandato de Dios para Abraham. Gracias a Dios que Dios no nos dice eso a nosotros hoy, ¿no? Porque si no, apenas Dios termina de hablar, le diríamos, no, gracias. Pero Abraham escuchó directamente la voz de Dios que le decía, lleva a tu hijo al monte de Moriah y allí sacrifícalo en holocausto. ¿Saben lo que significaba eso? Degollar a su hijo. Matar a su hijo allí sobre el altar. Y luego se prendía fuego ese cuerpo y eso era ofrecido a Dios. Que eso se hacía con los corderos, con los animales. Durante el tiempo del Antiguo Testamento era muy común los sacrificios de animales. Ahora, esa era la palabra que Dios le dio a Abraham. Ahora, había algo acá que tenemos que entender para ver cuánta fe tenía este hombre Abraham. ¿Saben que Abraham solo tuvo un hijo de parte de la promesa? ¿Ese hijo quién era? Isaac. Encima lo tuvo cuando ellos ya eran grandes. Creo que probablemente se dice, no probablemente la Biblia dice que ya era grande, de 100 años Abraham y de 90 era Sara cuando tuvo a Isaac. O sea, no había probabilidad de que ellos tengan otro hijo si Isaac moría. Era un milagro lo que había ocurrido y ellos tenían a su único hijo, al único hijo en quien Dios había depositado esas promesas, ese hijo era Isaac. Ahora Dios le decía, tenés que sacrificar a ese hijo. ¿Se dan cuenta que a veces creer en Dios, creer en la palabra de Dios puede ser contraproducente con nuestros propios principios de vida? Iba en contra de lo que Noé pensaba de Dios, en contra del mismo concepto de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer algo así? Y hoy en día tenemos esos mismos conceptos, pero ¿cómo Dios me va a quitar a mi madre?
¿Cómo Dios me va a quitar a un familiar sabiendo que tanto lo necesito? ¿Por qué Dios hace eso? Yo no puedo creer en Dios. ¿Por qué Él me hizo esto? Yo no puedo creer en Dios porque no sanó a mi mamá, no sanó a mi papá y todavía siguen sufriendo. Y podemos poner diferentes ejemplos y Abraham hubiera dicho, Señor, pero es el único hijo en quien tengo la promesa. Y había promesa para todas las generaciones en Isaac. Y ahora él estaba pidiendo a Isaac. Pero Abraham tenía que cumplir el mandato de Dios, el cual era casi imposible. Pero en ese momento ese es el momento donde Abraham demostraría su fe. El momento donde a Abraham se le otorgaría el título de padre de la fe. Y ahí Abraham va a demostrar su fe y su certeza en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham se paró firme, hablando de certeza, se paró firme, seguro, en lo que él creía, en la palabra de Dios, y se tomó de la palabra de Dios. Y cuando describen esta palabra certeza, da la idea como que alguien se agarra, se aferra a algo, se para firme y es una persona inamovible. Se tomó de la palabra de Dios, se agarró firme y dijo, si Dios me prometió una descendencia, solo a través de Isaac, Él cumplirá su promesa. Porque Él es poderoso aún para levantar a Isaac de entre los muertos. Algo hará el Señor, pero Él va a cumplir su palabra. La promesa era para Isaac, no para ningún otro hijo. O sea, y aún si es que Dios le daba otro hijo, no iba a tener las promesas de ese otro hijo. ¿Se dan cuenta que solamente Isaac tenía las promesas? Si Isaac moría, se terminaba todo. Pero Abraham dijo, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Y si Isaac muere, Dios lo va a resucitar. No importa qué es lo que va a hacer Dios, pero Dios va a cumplir su palabra. Eso es certeza, eso estamos hablando de certeza, seguridad, 100% seguro de que Dios cumple su palabra. Y si se muere, bueno, Dios lo va a resucitar. Y si nos ahogamos en el mar, Señor, bueno, el Señor nos va a sacar del fondo del mar. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás tenía un propósito. Jonás era la persona que iba a predicar en Nínive. Y no había otra persona que iba a ir a Nínive, solamente Jonás. Pero ¿qué pasó cuando los marineros lo tiraron al mar a Jonás y se fue al fondo del mar? ¿Le arruinaron los planes a Dios? No. Dios puede utilizar un pez para sacarte del fondo del mar. O sea, Dios no tiene problema, Él cumple su palabra. Muchas veces el problema está en que nosotros no tenemos la seguridad, la certeza de que Dios cumple su palabra. La fe está puesta en la palabra de Dios. Abraham tenía una plena seguridad de lo que esperaba y se cumplió. Él estaba 100% seguro que Dios cumpliría su palabra y así fue. ¿Esa es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Esa es tu fe hacia la palabra de Dios? O quizás decimos, pero sigo esperando y no pasa nada. Quizás por ahí conmigo Dios no lo va a cumplir. Si está escrito en su palabra, Dios lo va a cumplir. No sabemos en qué momento, cuándo, de qué forma, pero Él lo va a cumplir. 100% seguro de lo que espera. Y justamente hablando de eso, la palabra allí cuando dice certeza de lo que se espera no es lo que yo deseo, lo que se espera no es lo que yo anhelo en la vida, lo que se espera no es los sueños de mi vida, sino más bien la palabra de Dios. Lo que se espera es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y esto es lo que Abraham esperaba. Lo único que Abraham esperaba era que no le pase nada a Isaac porque ahí se iban a cumplir las promesas. Porque Dios ya le había prometido que en Isaac serían contadas todas esas promesas. Ahora, lo que nosotros estamos esperando, iglesia, no son imaginaciones nuestras. Lo que nosotros estamos esperando no son expectativas.
lo que nosotros no estamos esperando. Lo que nosotros estamos esperando no son sueños. Quizá usted dice, pero ¿y qué acerca de mis sueños, pastor? ¿Qué acerca de los deseos para mi familia, para mis hijos, para el bienestar de los que me rodean? Dios puede hacer cualquier cosa para bendecir a un hijo suyo, pero lo único que Dios va a cumplir es su palabra. Dios puede hacer que nuestros deseos se conviertan en realidad. Dios puede hacer de que lo que nosotros deseamos en la vida, si está conforme a su voluntad, se cumplan y se hagan realidad. Pero lo que Él va a avalar es su palabra. Y lo que se va a cumplir, no importa a pesar de las consecuencias o las circunstancias, es su palabra. Todo lo que Dios va a cumplir está escrito en este libro. Y acá hay promesas para todas las áreas de tu vida, para todas las áreas de mi vida. No hay área en tu vida que no esté mencionada en este libro. Y todo se va a cumplir. Si Dios lo prometió, se va a cumplir. Lo que esperamos es que la palabra de Dios se cumpla. La palabra escrita en este libro, la Biblia, es tan segura como la persona que lo escribió. Y nunca falla. Fue escrita para la gloria de Dios y para el beneficio de sus hijos. Y nunca falla. Les menciono algunas promesas que quizás por ahí no se acuerdan, que son las más comunes. Fíjense si se pueden agarrar de alguna de esas y poner en práctica la palabra certeza. Agarrémonos de una de estas promesas. No son mis promesas, no es que son las promesas del predicador, son las promesas de Dios. Y seguramente ustedes lo saben, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, serán puestas en orden, hablando de las cosas cotidianas de la vida, el sustento, el vestido y lo que vamos a comer. Dice, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Y después viene esta promesa tan hermosa. Quédate tranquilo, que Dios lo va a poner en su lugar. Y algunos no solamente tienen para vestirse para uno, sino también para compartir con otros. Y amén, porque Dios siempre bendice y bendice en abundancia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí está la clave. Busca a Dios. Busca la justicia de Dios. El resto déjalo que el Señor se encarga. No importa si tenés 2 panes o 5 panes y 2 peces. Con eso puedes bendecir a toda una ciudad. La otra promesa muy conocida, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Se acuerdan de esa promesa? Agárrense de alguna de estas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa, ¿no? No dice, vayan al banco todos los cansados, endeudados. No dice, vayan a tomar una siesta. No dice, bueno, vayan a la iglesia todos los que están cansados. Dice, venid a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado de las responsabilidades de la vida? ¿Estás abrumado de todas las cosas que te están sucediendo una tras otra? Tenemos hermanos, familias que están pasando por diferentes pruebas. Vemos a la familia Riquelme que prueba tras prueba llegan a su vida. Y hay que orar por ellos y hay que animarlos. Pero la solución no está en cuánto nosotros le apoyemos a ellos, sino cuánto ellos vayan al Señor. Allí encontrarán descanso. Nuestras oraciones son clave para que ellos se mantengan firmes, animados, pero la solución estará en la presencia de Dios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no tenemos el coraje para predicar, y a propósito, la otra semana vamos a estar predicando mucho, si no tenés coraje, acordate que el Señor ya te lo dio a través del Espíritu Santo.
Solo tenés que ponerlo en práctica. ¿Será, pastor? ¿Y si me rechazan? ¿Será que me va a escuchar? ¿Y si por ahí me mira mal y me pone nervioso? El poder ya lo tenés. Ponelo en práctica. Empezá a hablar, empezá a compartir el Evangelio y vas a ver cuánto poder tiene la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La promesa del Señor, no es en vano lo que ustedes hacen. Pero nadie se da cuenta, pastor, yo voy a limpiar, limpio los inodoros, limpio el piso de la iglesia, es algo muy pequeño. No será en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Es la promesa del Señor. Tenemos acá Filipenses 4, 6 y 8, hermosa promesa de parte del Señor. Dice, por nada estéis afanosos, ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa promesa! Pero tenemos que ir a la presencia del Señor y entregarle todas nuestras peticiones. Por nada estés ansioso, dice. ¿Por qué te pones ansioso? Dice el Señor. No te pongas ansioso. Vení, decime qué es lo que te está pasando. Y yo te voy a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no puedo explicar la paz porque sobrepasa todo entendimiento. Pero les animo a experimentarlo. ¿Se dieron cuenta que es algo que se puede experimentar pero no explicar? Qué hermoso, ¿no? Porque esto nos anima a ir y hacerlo y a experimentarlo. Y tampoco dice, y la paz de Dios te va a solucionar todos los problemas. No dice, no, y la paz de Dios va a pagar todas las deudas. No, dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tu corazón está tranquilo y tu mente está tranquila, vas a tomar las mejores decisiones de tu vida. Pero si tenés un corazón ansioso y tus pensamientos te turban todos los días, va a ser muy difícil que tomes buenas decisiones. ¿Se dan cuenta cuán sabio es Dios? Calma tu corazón y calma tu mente. Es todo lo que necesitamos. Y por eso el Señor podía tomar una siesta en medio de la tormenta, pues su corazón y sus pensamientos estaban tranquilos. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ¿se tomaron de alguna de estas promesas? Hay muchísimas. Este hermoso libro está lleno de promesas. Hay más todavía, pero no podemos seguir porque no terminan más las promesas. Pero tómense de algunas de esas promesas, aférrense a las promesas del Señor, que eso es lo que Dios va a cumplir. No importa si nosotros lo creemos o no, esas promesas se van a cumplir. Son promesas de parte de Dios y se cumplen. Y así, de esta manera, podríamos continuar con muchas promesas más. Pero lo que estamos hablando acá es de que tenemos que pararnos firmes, creyendo en las promesas de Dios que se van a cumplir. Y saben que cuando uno cree en esas promesas, las espera de todo corazón, tiene plena seguridad de que las va a experimentar, cuando llegue el momento de Dios, se demuestran. Esas promesas se demuestran. Cuando llegó el tiempo, llegó el diluvio. Y la gente que no creía, pereció. Cuando llegó el momento. ¿Tardó 120 años? Tardó 120 años. Pero la promesa llegó. Dios le había dicho a Noé de que iba a llegar. Por eso, 100% seguro de que sus promesas se cumplirán. Si yo no sé qué es lo que yo espero, entonces va a ser difícil también saber cuándo esas promesas se cumplen. Por eso qué importante es saber qué es lo que yo espero, ¿no? Es como aquel amigo que va a la parada y encuentra a su amigo y le dice, ¿qué colectivo está esperando? Y no sé, el que venga. No, pero ¿a dónde vas? No sé, yo el que primero para me subo, pero no, tenés que ir a algún destino, tenés que tener.
¿Qué colectivo vamos a tomar? Entonces es importante saber las promesas del Señor. Y que esto nos anime a pasar tiempo en la palabra del Señor. 100% seguro que lo que yo espero, certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad de las promesas de Dios. No fallan. Iglesia, las promesas de Dios no fallan. Pueden tardar, pero nunca fallan. Luego dice la segunda parte de la definición, dice, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción es un poquito diferente al concepto que nosotros tenemos de convicción. El autor usa otra definición para esta palabra convicción y significa poner en evidencia, demostrar, dar a conocer. Eso es lo que significa esta palabra convicción. Es pues la fe, la seguridad de la palabra de Dios, la demostración de lo que no se ve. Parafraseando sería así. La demostración. No solo digo que lo creo, sino que lo demuestro con mis hechos y con mi vida. Eso es lo que hizo Abraham. No solamente creyó, sino que él lo demostró de que Dios cumple sus promesas. Ahora, dice que la convicción, la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La persona de Dios. ¿Qué es lo que esperamos? Las promesas de Dios. ¿Qué es lo que no se ve? La persona de Dios. No lo vamos a ver. Cuando lleguemos a su presencia lo veremos. Veremos al Maestro cara a cara. Pero ahora no lo vemos. Abraham no sabía que Dios iba a hacer algo, pero él estaba seguro de que algo iba a hacer. Él no sabía, Dios no le había dicho, anda y yo voy a hacer algo para que no mates a Isaac. Él confiaba de que Dios podía hacer algo, de que Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca, Dios nunca miente. Él tenía una firme convicción acerca de esto. Ahora era el tiempo de demostrarlo. Abraham se levantó temprano y llevó a su hijo para sacrificarlo. El gran padre de la fe ahora tenía que demostrar de que así es. O sea, él tenía fe de que Dios le había dicho de que en Isaac serán contadas todas las promesas. Serán benditas toda la familia de la tierra, todas las promesas estaban en Isaac. Él lo creía de todo corazón. Así era. Y él esperaba de que así sucediera. Pero no solamente tenía la seguridad en la palabra que Dios le había dado, sino que también él tenía que demostrar de que Dios cumple su palabra. Y Dios le había pedido que sacrifique a su hijo. Ahora te quiero ver, Abraham, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos todos a Génesis capítulo 22. No pierdan de vista Hebreos capítulo 11 y vamos a Génesis capítulo 22. Versículo 1 del capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjense cómo se preparaba para hacer algo que era una locura. Humanamente esto era una locura. Y probablemente sus familiares ninguno sabía. Era entre Dios y él. Porque si sabían otras personas no le hubieran dejado hacer esto. Era entre Dios y él. Pero él preparó todo, no es que inmediatamente salió. Él preparó todo lo que tenía que tener para el holocausto. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
ni los siervos sabían. ¿Le mintió ¿Le mintió Abraham a los siervos? No le mintió. Hasta ese momento parecía una mentira, ¿no? Porque él sabía que él iba a matar a su hijo encima del altar. Pero ¿qué le dice a su siervo? Esperen acá, vamos a adorar con el muchacho y luego vamos a volver. Y fue así. Entonces versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Pobre muchacho cargando la leña de su sacrificio. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Se supone que Isaac ya era grande, era un adolescente cuando Abraham estaba haciendo esto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué escenario? Yo no puedo imaginarme cómo sucedió esto, porque ellos tuvieron que construir el altar, poner la leña sobre el altar y después dice que ató a su hijo y lo puso encima del altar. Ahí se dan cuenta que Isaac era re obediente, ¿no? Sí. Isaac, bueno, ahora tenemos que atarte. ¿Y qué vamos a hacer? Y te tengo que poner encima de la leña. Isaac no hizo nada. O sea, ¿se dan cuenta el escenario acá? Es algo de no creerlo, pero esto es justamente la demostración de la fe. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Hasta ahí la lectura. Acá se dan cuenta por qué Abraham es el padre de la fe, ¿no? Es el único que se atrevió a obedecer la voz de Dios de esa forma, a tal punto de ir a matar a su hijo. En ese momento, cuando Abraham obedeció la palabra de Dios y actuó por la fe, el invisible Dios se hizo visible y el poder de Dios fue manifestado. Y Abraham alcanzó un gran testimonio y le dio el título de padre de la fe. Padre de la fe, solo por la obediencia a Dios a través de la fe. Esto es fe, iglesia. No solamente decir, sí, yo creo que Dios me dice que vaya y deposite todas mis cargas en Él y Él me va a dar paz. La fe es ir y hacerlo. Porque cuando yo lo hago, ahí es donde se demuestra el invisible Dios, se demuestra el todopoderoso Dios. Allí es donde suceden las cosas que uno no ve. Nosotros podemos hacer que el invisible se haga visible para toda una ciudad entera. Pero necesitamos creer y por fe en esa palabra ir y hacerlo. Y eso se llama obediencia. ¿Saben que en el lugar donde Abraham estuvo con su hijo nunca había un cordero? Y de pronto apareció un cordero. El invisible Dios se hizo visible. O sea, Dios iba a hacer algo. Y si Dios me lo pide, yo lo hago. Cuando la semana que viene vamos a hablar de Pablo. Pablo, sabiendo de que en Jerusalén lo iban a apresar y probablemente lo iban a matar, él igual fue allá.
porque obedeciendo la palabra de Dios, él fue en fe. Dios me pide que vaya. Y si Dios me tiene que quitar la vida ya, él sabrá cómo hacerlo. Pero yo tengo que ir a Jerusalén y de Jerusalén tengo que ir a Roma. Y llegó a Roma. Pero él sabía que en Jerusalén algo malo le iba a pasar. Igual él fue. O sea, hacerlo, obediencia a Dios, hace que tu fe demuestre la palabra de Dios, la persona de Dios. Aunque las circunstancias sean opuestas a sus promesas, Él siempre cumple su palabra. Dios nunca falla, Dios nunca miente. Dios no tiene límites, iglesia. Él es poderoso. Él puede hacer cualquier cosa, aun cuando nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. Él es Dios y en eso descansa mi fe. Él es Dios y ahí descansa mi fe. Por eso le decía al principio que quizá uno dice, no, pero yo no puedo porque mirá las circunstancias. Dios me pide que vaya a predicar y no tengo ni siquiera para el colectivo. Dios me pide que vaya a estudiar al instituto bíblico, me prepare cuando ni siquiera llego a fin de mes. Parecieran cosas opuestas. Abraham le dijo a Abraham, andá y matá a tu hijo. Pareciera opuesto a lo que Dios siempre pide. Pero si es la palabra de Dios, yo obedezco. Y cuando obedezco, ahí es donde Dios se muestra. El invisible Dios se hace visible. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Él habló, ¿y no lo ejecutará? Dios es Dios y allí descansa mi fe. Abraham tuvo el gran privilegio de hacer visible al invisible Dios, solo porque obedeció la palabra de Dios por fe. Y ahí es donde va nuestra fe. Lo que no se ve, como decíamos, es la persona de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es Dios. Actuar por fe, vivir por fe, es tomar la palabra de Dios, sujetarme a ella para obedecerla, esperarla y demostrarla. No es suficiente, iglesia, con decir, sí, yo creo y no lo hago. Yo creo que Dios quiere que vaya a la iglesia, de que tenga comunión con mis hermanos y escuche su palabra, pero hoy no tengo ganas. Eso no es fe. Alguien dijo, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, entonces obedecemos a Dios. Cuando usted no obedece a Dios, es porque no confía en Dios y no cree en la palabra de Dios. Si tú confías en Dios, tú obedeces a Dios y cuando tú obedeces a Dios, cosas maravillosas suceden en tu vida. Cosas que ni siquiera has visto hasta ahora. No es decir, sí, yo creo. Pero si no le obedeces a Dios, no haces su palabra, entonces no le crees. Uno dice, no, pero yo soy cristiano. Pastor, ¿está dudando de mi salvación? No se trata de la salvación acá. Somos salvos por la gracia de Dios porque pusimos nuestra fe en Cristo y en su obra en la cruz. Pero creerle a Dios, creer las promesas de Dios es muy diferente. Yo creo y digo, sí, yo creo, pero lo hago. Y cuando obedezco, entonces allí es donde Dios se demuestra. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida como iglesia, en el liderazgo en la iglesia, en el ministerio, en nuestro comportamiento afuera. Dios nos llama a vivir en paz con todos. No, pero yo no puedo con mi carácter, yo tengo carácter fuerte y me va a escuchar. ¿No le crees a Dios? ¿Y querés paz? Y con esa actitud querés vivir en paz, querés disfrutar de la vida. Si le obedeces a Dios vas a experimentar lo hermoso que es vivir en paz. Entonces, cuando hablamos de la fe, iglesia, no es tan solamente esperar algo, no es tan solamente decir, bueno, esto me va a salir, esto se va a cumplir, Dios seguramente lo va a hacer. Si no está escrito, no se va a cumplir.
Si está escrito, hacelo. Obedece a Dios, por fe hacelo y verás cuán hermoso es disfrutar de esos beneficios. Dios siempre se va a hacer presente. Dios siempre se va a hacer presente. En obediencia uno va y hace lo que Dios le pide. Y luego Dios se manifiesta. En obediencia uno hace lo que tiene que hacer, instruir a su hijo. Todos los días, en obediencia. Todos los días, cada semana, cada mes. Y cuando llegue el momento, disfrutamos de los frutos. Pero ¿cuándo va a llegar? Parece que se está desviando, no me hace caso. Sigamos en esa crianza de instruir a nuestros hijos. En algún momento se va a manifestar. En algunos quizás después, cuando ya son grandes. Otros quizás nunca se aparten y quiera Dios que ninguno se aparte. Pero aunque sean rebeldes, tenemos que seguir en obediencia a Dios, de instruirlo en las cosas del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parafraseando, es pues la fe, la seguridad de la palabra de Dios y la demostración del invisible Dios. Después el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo vas a alcanzar un buen testimonio? Por la fe. No porque tenés mucho conocimiento y porque sabés esto, sabés lo otro, conocés de esto, conocés de lo otro. No, por la fe. El testimonio se gana por la fe. Para terminar, un ejemplo de la fe. Quizás parte nada más de una de sus grandes historias conocidas. ¿Se acuerdan de Jorge Müller? ¿Alguno de ustedes? Jorge Müller, los que por ahí no escucharon nada, es un hombre que estaba a cargo de varios orfanatos en Inglaterra en los años 1800. Es un hombre de fe, que hacía todo por fe. Él sentía de parte de Dios y él sabía que Dios lo llamaba a cuidar a los niños huérfanos en la calle. En los años 1800 Inglaterra estaba muy devastada por las guerras y la cantidad de niños huérfanos que había porque sus padres morían en la guerra. Eso generó mucha presión económica y había mucha hambre, había gente en las calles y en la ciudad de Bristol, Inglaterra, Jorge Müller empezó el ministerio de los orfanatos y albergaba a miles de niños en diferentes orfanatos. Ahora, ¿quién cubría todos esos gastos? ¿Cómo él alimentaba a toda esa cantidad de niños? Solo por fe. Y las historias de Jorge Müller son fascinantes. Hay muchas historias. Cuenta la historia que en un momento los niños no tenían para comer y tenían mucho hambre. Se despertaron todos y le dijeron, don Müller, no hay para comer. No tenemos nada para el desayuno. Y él le dijo, siente a los niños en la mesa. Pero, don Jorge, no hay nada. Siente a los niños en la mesa. Y los ayudantes sentaron a todos los niños en la mesa. Él dijo, bueno, vamos a orar ahora. Y oraron. ¿Y saben qué pasó? El invisible Dios se hizo presente. Terminaron de orar y alguien tocó la puerta del orfanato. Y era el lechero que se le había roto el carro y que no podía llevar toda la leche a la ciudad y se le iba a echar a perder. Por lo tanto le dijo, don Jorge, aquí está toda la leche, que lo tomen ustedes, los niños, porque esto se va a echar a perder. Eso es fe, ¿no? Las historias de Jorge Müller son muy impactantes. Él decía, yo oro y Dios responde. Y siempre fue así la fórmula. Uno ora y Dios responde. En lo económico, en el matrimonio, en la familia, siempre la misma fórmula. Jorge Müller decía, yo amo a Dios, yo amo tanto a Dios que quiero que todo el mundo lo conozca. ¿Cómo el mundo puede conocer a Dios? Y él decía, bueno, yo ya sé cómo lo pueden conocer. Si el mundo ve a un hombre que no tiene absolutamente nada, ese hombre soy yo, y toma a los más desgraciados y miserables
de este mundo, que son los niños huérfanos en las calles de la ciudad de Bristol, y les provee, la gente verá la gloria de Dios. El propósito de Jorge Müller no solo fue alimentar a miles de niños y construir orfanatos, sino revelar la gloria de Dios. Porque no teniendo nada, alimentó a miles de niños y les enseñaba la palabra de Dios todos los días. Impactante el testimonio de Jorge Müller. Si tienen la oportunidad de leer su biografía, léanlo.